Contenido: una nota del autor. 2. La pasta. 3. ¿Qué sucedió? 4. La verdadera historia. 5. Al día siguiente, la historia real. 6. La película. 7. La muerte de Chester V en esta versión. Nota del autor. Esta es otra remasterización de uno de mis viejos creepypastas. No está destinado a ser tomado en serio, ya que es solo para fines de entretenimiento. Espero que disfruten de esta pasta remasterizada. La pasta. Cloud Witch Chance of Meatballs tiene que ser una de mis franquicias favoritas en todo el mundo. Para aquellos que no están familiarizados con la franquicia comenzó como una adaptación de un libro que tiene el mismo nombre que la película. La primera película sigue a Flint Lockwood, un aspirante a inventor que quiere mostrar sus inventos al mundo. Un día, se le ocurrió una idea brillante para construir una máquina que pudiera convertir moléculas de agua en moléculas de alimento, pero cuando estaba a punto de conectarla a los sistemas eléctricos, esta salió volando hacia el cielo, mientras Flint se sentaba allí, triste porque su nueva invención había fracasado una vez más, como todos sus experimentos. Sin embargo, hay una chispa de esperanza que brilla desde la invención misma. Comienza a convertir las moléculas de agua en las nubes en comida, mientras la comida cae del cielo. Pronto, la ciudad de Flint se sorprende, el invento finalmente provoca una enorme avalancha de comida en la ciudad de Flint, y ahora, con la ayuda de Sam Sparks, una meteoróloga que acaba de empezar a informar, y Steve, el mono mascota de Flint con un collar alrededor del cuello que traduce todo lo que piensa, Flint debe desactivar el invento rebelde antes de que sea demasiado tarde. Lo que mucha gente sabe sobre esta franquicia es que obtuvo una secuela y un programa de televisión que se emitió en Cartoon Network en 2017. Luego llegó ese mismo día. El día en el que me arrepentiría por el resto de mi vida. ¿Qué sucedió? Bien, ¿qué sucedió? Era una fresca noche de otoño en donde yo vivía. Estaba en la antigua tienda local de DVD, donde vendían películas y programas de televisión de todo tipo. Cuando fui allí, me encontré con una caja grande en la esquina, que tenía una escritura con rotulador que decía, lluvia de albóndigas. Colección completa. Siendo el fanático de Cloud Witch Chance of Meatballs que soy, decidí levantar la caja y llevársela al cajero, pero tan pronto como golpeé la caja contra la mesa del cajero de manera rápida, el cajero se sorprendió de que elegí este artículo. La razón por la que dije sorprendido fue porque parecía tener una expresión de asombro en su rostro, no solo por cómo lo golpeé contra la mesa, sino porque fue solo la caja que recogió el polvo en ese mismo rincón donde lo recogí. Estuve a punto de sacar mi billetera, eso fue hasta que el cajero puso una cara muy asustada. Le pregunté por qué estaba así, pero simplemente me entregó la caja sin que yo le diera mi dinero para pagar. Eso fue un poco grosero. Me dije a mí mismo, mientras salía de la tienda, con una expresión de confusión. Me subí a mi acogedor Volkswagen Beetle y me fui. Mientras conducía, pensaba en la caja que estaba frente a mi asiento. Cuando llegué a casa, fui a mi habitación y busqué en mis armarios para encontrar un cortador de cajas. Encontré uno y me dirigí a mi habitación, donde estaba la caja. Una vez que llegué allí, corté la cinta que sellaba la caja y la desplegué, mientras veía lo que había dentro, pero cuando la caja se abrió, enormes montones de polvo oscurecieron mi vista. Tosí un poco, mientras esperaba que el polvo se asentara. Dentro de la caja, había muchos obsequios basados en la franquicia. La caja contenía 2 juegos de cajas de DVD de la serie, juguetes de peluche de Flint, Sam y Steve, y un pequeño recipiente que contenía las pequeñas barras de comida en miniatura que hizo Chester V en la segunda película. Estaban todos en perfecto estado, las barras de comida se veían bastante genuinas, como si hubieran salido directamente de la película. Mientras hundía mis dientes en uno, en realidad era delicioso y exquisito, pero la historia no se trata de eso. Aquí es donde comienza la verdadera historia. La verdadera historia. Cuando miré la caja aún más, vi que había 2 cajas de DVD de la primera y la segunda película. Los recogí y me pregunté si debería recorrer toda la franquicia para revivir mi nostalgia o irme a la cama. Decidí elegir la primera decisión, porque, ¿por qué no? Encendí mi reproductor de DVD y cargué la primera película. Fue divertido, alegre y tal como lo recordaba, pero desearía haber dicho lo mismo para la segunda película. Cuando terminé la primera película, bostecé levemente y comencé a tener un poco de sueño, pero traté de resistir la tentación de dormir. Sin embargo, cuando eché un vistazo a la caja antes de dar por terminado el día, vi la portada de la secuela de Cloud Witch Chance of Meatballs.
Era normal que Flint tuviera una expresión de puro terror, huyendo del híbrido Paco Cocodrilo. Cuando abrí la caja del DVD, me pareció normal, y cuando fui a ponerlo en mi reproductor de DVD, comencé a sentirme un poco somnoliento, pero esta vez, no traté de combatirlo o resistir el impulso de dormir, así que decidí meterme en la cama y me prometí poner el DVD en el reproductor a primera hora de la mañana, ya que mañana era fin de semana. Coloqué el DVD en mi reproductor de DVD, mientras me preparaba para acostarme, y luego me fui a la cama, durmiendo como un tronco. ¿Recuerdas que dije que esta era la verdadera historia? Bueno, en realidad, no lo es. Esta es la historia real. Al día siguiente, me desperté en medio de la noche, pero estaba extasiado, ya que podía tener la oportunidad de continuar con mi maratón por esta noche. Abrí mi reproductor de DVD para ver si el DVD de Cloudy with a Chance of Meatballs 2 todavía estaba allí, y lo estaba. Extasiado, saqué el control remoto de mi DVD y con un solo clic, el DVD se insertó en el reproductor y la pantalla de mi televisor comenzó con un poco de estática. La pantalla de menú de Cloudy with a Chance of Meatballs 2 se inició, pero algunas cosas parecían fuera de lo común. El menú del DVD no tenía música y la imagen era gris y monótona. Eso es extraño, pensé para mis adentros al ver esto, y pensé que tal vez solo era un error, así que seguí y presioné reproducir. La película. La película comenzó como de costumbre con el logotipo de Columbia, cuando se arrojó un plátano enorme hacia la dama, enviándolo fuera de cuadro, mientras al plátano le crecían patas y comenzaba a hacer chirridos de delfines, se podía ver a Barley montándolo y sosteniendo el Columbia. Lámpara de señora. Los títulos de apertura aparecieron y abrieron como de costumbre con un joven Flint sentado cerca de su televisor, ansioso por ver el programa de televisión de Chester V, y después de eso, fue el resumen habitual de la primera película, ya que saltó a donde terminó la primera película. Donde los ciudadanos de Sioux Falls aplauden, viendo a Flint y Sam besarse. Luego vino uno de los aviones del IB-Corp, mientras Chester V salía, y Flint, como de costumbre, estaba extasiado y feliz al ver a su ídolo en persona. El resto de la película siguió normalmente, pero con algunos problemas. Por ejemplo, hay partes donde el sonido simplemente se corta y la imagen se congela durante unos segundos o minutos hasta que se reanuda rápidamente. Comencé a notar, durante unos minutos de la duración, que las escenas de la película comenzaban a alterarse, ya sea para volverse más violentas o más oscuras. Por ejemplo, hubo una escena en la que cuando Chester insertó la unidad BSUS directamente en el FLDSMDFR, Flint Lockwood Atomic Super Mutating Dynamite Food Replicator, la pantalla de la invención comenzó a fallar violentamente, ya que podía escuchar gemidos audibles de la máquina misma, como si estuviera gritando de dolor, mientras Flint observaba con completo y abyecto horror y culpa lo que su ídolo le había hecho a la máquina. Esto se acumuló en la discusión de Flint y Chester, con Flint enojado diciendo que su ídolo lo había traicionado y cómo lo idolatraba durante tanto tiempo, desde la infancia. Chester, imperturbable por las palabras de Flint, solo sonríe sádicamente y le revela su verdadera naturaleza. Luego agarró a Flint por el cuello y le dio a Flint una mirada de muerte, antes de arrojarlo a las profundidades de abajo, mientras Flint miraba con horror, mientras Chester le sonreía y agitaba la mano. Flint, que quedó estupefacto de inmediato por los verdaderos colores de Chester, decidió asediar la fortaleza recién creada de Chester, pero en lugar del plan que decidió seguir, como en el original, Flint decidió sumergirse más profundamente en el territorio más oscuro, como decirle a los Fodimals que maten a cualquier empleado del IB-Corp que se atreva a evitar que derriben a Chester. Estaba realmente impactado por lo que decía Flint, como si esa traición hubiera lastimado tanto a Flint, que decidió recurrir a la violencia, como venganza. A pesar de mi sorpresa, seguí mirando porque tenía curiosidad por ver qué pasaría después. Mientras Flint, escondido en uno de los arbustos, mira la montaña de dulces donde solía residir el FLDSMDFR, ahora convertida en una torre gigante, que Flint supuso que era la fortaleza malvada de Chester, mira con incredulidad a sus amigos, ahora prisioneros en vidrio. Frascos, junto con los otros Fodimals. Sin embargo, cuando Flint subió a uno de los vehículos que transportaban a los Fodimals capturados, tenía una sonrisa muy sádica, como si quisiera dar ese sentimiento de alguien está a punto de morir, y no lo culpo, por eso. Horrible traición a su ídolo, pero al llegar a la fortaleza, vio con horror lo que Chester planeaba hacer con sus amigos. Quería dejarlos caer en un compactador de basura gigante, ya que se les puede escuchar gritando, mirando los dientes afilados debajo, en lugar de la trituradora, como en el original.
Flint, enojado por lo que estaba haciendo Chester, levantó 2 latas de su spray on shoes y las sostuvo contra la cara de Chester, rogándole que las dejara ir, pero cuando Chester se negó, Flint dijo enojado que Chester lo había hecho. Perdió la paciencia, mientras procedió a abordar a Chester y los dos se pelearon. La mayoría de los amigos de Flint procedieron a animarlo, dándole la motivación para matar a Chester a golpes, lo que Flint tiene éxito, o eso creía. La razón por la que dije eso fue porque, cuando Flint reclamó la victoria y fue a salvar a sus amigos, un holograma de Chester V lo detuvo en seco. El verdadero Chester V se levantó y se veía realmente grotesco. Tenía una sonrisa diabólica en su rostro, y estaba sufriendo una hemorragia nasal debido a las innumerables cantidades de lanzamientos y golpes que Flint le había infligido durante la pelea. Chester procedió a crear múltiples hologramas de sí mismo para que Flint los defendiera, como en el original, pero en cambio, los clones dominaron a Flint, y el Chester real sacó su control remoto, que bajó las cuerdas hasta donde estaban atados los amigos de Flint. Flint trató de detenerlo, pero fue en vano, ya que Chester dijo que se había perdido toda esperanza. ¡No! Flint gritó al ver a Sam acercándose a él, antes de que finalmente la castigaran. Flint luego apoyó la cabeza en el suelo, tristemente mirando hacia abajo por la derrota, y casi me sentí mal por el tipo. Eso fue hasta lo que sucedió al final de la película, que me marcó durante los días siguientes. El rostro de Flint se iluminó al recordar algo. Luego silbó y, por un momento, no pasó nada, ya que Chester y sus hologramas se ven confundidos. De repente, las paredes se abrieron de golpe y los Foodimals se estrellaron, rugiendo. Chester, al ver a los Foodimals irrumpir en su fortaleza, listos para matarlo, silbó a todo su grupo de empleados y se produjo una pelea total, con los Foodimals destrozando a los empleados del LiveCorp, uno por uno. Estaba realmente asombrado y horrorizado cuando vi esta escena, ya que estaba apoyando a los Foodimals para que salieran victoriosos, mientras que al mismo tiempo me encogía de completo y absoluto horror. Otros sucesos espantosos durante la pelea incluyeron un híbrido taco cocodrilo que rompió el cristal del traje de un empleado del LiveCorp y devoró a un empleado, y un ejército de híbridos camarón chimpancé golpeó a 2 empleados, usando sus propias piernas, pero ese no fue el caso. La peor parte es cómo Chester fue derrotado en esta versión de la película. En el original, Chester V, que desafió su muerte por la trituradora, sale volando, pero cuando está a punto de volar hacia la salida, sin embargo, no llegó muy lejos, porque el híbrido Cheeseburger Spider agarró sus piernas a través de su queso. Hizo una telaraña y se lo tragó vivo, no sin antes eructarle el chaleco. Uno pensaría que tal vez el Chester V de esta versión sufriría el mismo destino, como en el original, ¿verdad? Bueno, te equivocas. La muerte de Chester V fue mucho más espantosa que eso. La muerte de Chester V en esta versión. Quizás te preguntes qué estaba haciendo Flint durante esta pelea gigante. Resultó que él y Chester comenzaron a pelear entre ellos. Primero, fueron principalmente los movimientos de lucha habituales, como los puñetazos, las patadas y algunos movimientos de lucha libre aquí y allá, pero todo se fue cuesta abajo, cuando Chester trató de alejarse de Flint, usando a Barb, su propio mono asistente. Sin embargo, Barb traiciona a su amo, al igual que en el original, pero cuando Chester intentó acercarse a ella, se cayó y evitó su muerte, como en el original. Sin embargo, cuando llegó a la repisa donde debería estar la salida, las telarañas del híbrido Cheeseburger Spider estaban atadas alrededor de la cintura de Chester, tratando de izarlo hasta su muerte. Chester, aferrándose a la cornisa por su vida, tenía un agarre de hierro y no mostró signos de soltarse, pero Flint apareció en esa misma cornisa de la que Chester estaba colgando. Flint. Gracias a Dios que estás aquí. ¿Podrías ser un amor y levantar a tu viejo ídolo? Por favor. Chester suplicó con los ojos brillantes. De repente, Flint se acercó a Chester, y tenía una expresión de ira, mezclada con ese sentimiento de alguien va a morir al principio de la película. En este punto, estaba empezando a asustarme un poco, ya que la cámara pasó a una vista en primera persona, y lo siguiente que supe fue la cara de enojo de Flint, que cubría la mayor parte de la pantalla, mientras la cámara enfocaba con un tono verde. Que era el color de las gafas de Chester. De repente, Flint se levantó y apuntó a Chester de manera grosera, y Barb se dio cuenta de esto y sacó un arma, pero en lugar de disparar balas, el arma disparó un chorro de aceite líquido caliente. El aceite golpeó a Chester, ya que se puede escuchar al hombre gritando de dolor, mientras el aceite le quemaba toda la cabeza y le quemaba la mitad del cabello.
Parte del aceite también llegó a la repisa de la que Chester estaba colgado, haciéndole perder el control y, al mismo tiempo, haciéndolo caer a la plataforma más cercana. Flint luego se acercó al tipo, que sobrevivió a la caída. No solo eso, sino que gemía por las dolorosas heridas que sufrió por la caída. Agarró a la fuerza al tipo para que se pusiera de pie y dijo la diatriba más hiriente y fuera de lugar que un tipo como Flint nunca diría. Te admiraba. Eras mi ídolo en ese entonces, vi tu programa de televisión y estaba tan emocionada de conocerte en ese entonces, pero luego llegó el momento, aquí mismo, y me usaste. Me usaste, para llegar a donde querías ir, y usaste mi invento para tus propios propósitos nefastos. No eres mi ídolo. No eres un modelo a seguir que los niños, adolescentes o adultos admiran. Eres un enfermo, asqueroso, manipulador de confianza, monstruo. Un monstruo, te digo. Flint gritó enojado en la cara de Chester, casi sonando como un estricto sargento de instrucción gritando a un soldado que no estaba siguiendo las órdenes. Procedió a golpear a Chester contra el suelo, usando su pie, causando que este último experimentara un dolor brutal, mientras gritaba y lloraba. Flint le estaba haciendo cosas realmente brutales a Chester, como estrellarlo contra una pared y golpearlo como un muñeco de prueba, pero lo que vino después fue lo que realmente me asustó. Chester, aturdido y confundido, gracias a todos esos golpes en la cabeza, estaba parado cerca del borde de la plataforma, antes de que Flint, que aún no había terminado con Chester, corriera hacia él y lo derribara. Los dos procedieron a caer al suelo y comenzaron a pelear, pero Chester, que aún sufría esas heridas, se negó a contraatacar. De repente, Flint levantó a Chester y dijo algo que me provocó escalofríos. ¿Quieres ir a dar una vuelta? Flint dijo con una voz feliz y psicótica. Procedió a sostener a Chester por los brazos y el primero comenzó a girar, casi como un tornado humano en este punto, pero lo que Chester no sabía era hacia dónde lo arrojaría Flint. Flint luego arrojó a Chester, y este último comenzó a girar, y sus piernas aterrizaron en lo que parecía ser una textura similar a una hamburguesa. Chester, mareado por ese giro, no era consciente de su entorno, pero cuando se recuperó, tenía cara de horror. Resultó que Chester estaba en la boca del híbrido Cheeseburger Spider. Mientras intentaba escapar, tuvo suerte de tener la parte superior de su cuerpo intacta, pero sus piernas no tuvieron tanta suerte. El híbrido procedió a morder a Chester, alrededor de la cintura, desmembrando sus piernas. Flint caminaba cerca del cuerpo de Chester, mientras sus brazos se extendían hacia Flint, rogándole que le perdonara la vida y que no podía. Ya no aguanto más las terribles palizas. De repente, Flint recogió a Chester, y el rostro de Chester se iluminó de felicidad, pensando que Flint le estaba perdonando la vida, pero resultó que estaba equivocado. Flint luego colocó a Chester de nuevo en la boca del híbrido, mientras se abría. Flint. Flint, ¿a dónde vas? No vas a salvarme. Chester dijo en un tono mortificado y suplicante. Flint simplemente no dijo nada, mientras se alejaba de la escena, pero antes de que se pudiera decir algo más, Flint se dio la vuelta y le sonrió sádicamente a Chester, antes de agitar su mano, tal como lo hizo Chester antes en la montaña de dulces. Cuando empujó a Flint a las profundidades de abajo. Flint. No. No le hagas esto a tu ídolo. Flint. Por favor. Sálvame. No quiero morir. Flint. Chester gritó, ya que pude ver lágrimas visibles en sus ojos, y su tono y voz sonaron casi creíbles. En ese momento, Flint dejó de saludar con la mano a Chester, mientras golpeaba sus manos entre sí, mientras Chester, extendiendo su mano hacia Flint, tratando de alcanzarlo, gritó. Chester gritó, mientras la cámara lo enfocaba de nuevo, hasta que, ¡chom! La boca del híbrido Cheeseburger Spider se estrelló contra Chester, matándolo instantáneamente, ya que la cámara solo mostraba el brazo de Chester, sobresaliendo, mientras la sangre salpicaba la pantalla, su brazo, que todavía estaba entre los labios del monstruo, cayó justo en el suelo, todavía retorciéndose y retorciéndose, casi como si todavía estuviera vivo. La cámara solo enfocó el brazo, retorciéndose y retorciéndose en el suelo como una oruga, antes de que dejara de moverse. La película terminó cuando la pantalla se volvió negra y terminó justo en ese momento. Sin secuelas, sin créditos, nada, ya que mi televisor se volvió estático.